la gratitud, el agradecimiento que el Señor quiere que desarrollemos. Yo creo que esto es algo que nos cuesta desarrollar a los seres humanos. Es algo que como que no estamos muy dispuestos. Somos más dados al egoísmo, somos más dados al mío. No me lo toques, me lo vas a gastar, que al decir gracias y al reconocer las acciones que otros realizan en función del bienestar nuestro. Y por eso yo creo que es muy bonita esta celebración para nosotros, porque por lo menos una vez al año nos recuerdan que necesitamos ser agradecidos. Y yo creo que esto es importante en la vida del creyente para poder nosotros desarrollar siempre esa actitud de recordar, de conmemorar las acciones buenas que las demás personas realizan en favor nuestro. Por eso yo quiero compartir este tema con ustedes, que es: Dios quiere que seamos agradecidos. Dios quiere que seamos agradecidos. ¿Cree usted eso? Sí, Dios así lo quiere. Y de hecho su palabra nos habla mucho de esta actitud, de este accionar que Dios demanda de cada uno de sus hijos. Todos los seres humanos somos llamados a hacer esto, pero especialmente los hijos de Dios. Dios quiere que sus hijos seamos agradecidos. De hecho, el estar aquí presentes debe de ser una actitud de agradecimiento al Señor, ¿no es cierto? Estamos en la casa del Señor porque tenemos gratitud con Él por cómo nos está tratando. Bien o mal como sea que estemos pasando la vida, es la mano poderosa de Dios obrando en nosotros, y tenemos gratitud al dedicarle tiempo para la adoración. Tenemos que desarrollar gratitud en diferentes ambientes en los cuales nos toca vivir, o circunstancias de las cuales necesitamos recordar que sin la mano poderosa de Dios no fuéramos lo que somos, no estuviéramos aquí todavía. Así que Dios desea que seamos agradecidos. Yo quiero compartir 3 pasajes bíblicos que nos dan la base de la demanda que el Señor nos hace hoy en este día. Hay muchos más en la palabra de Dios, pero solamente quiero desarrollar 3 pasajes bíblicos que tienen que ver con la base, para luego observar los ejemplos de gratitud que se demuestran en la Biblia. También digo, hay muchos ejemplos en la Biblia de ejemplos de gratitud, pero solamente quiero tocar 3 de ellos, a ver si nos da el tiempo para hacerlo. Así que vayamos de una vez a la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y versículo 18. Primera de Tesalonicenses 5, 18, un pasaje bien conocido, también un pasaje corto, que el Señor aquí nos expresa por parte del apóstol Pablo, expresándonos esta demanda que el Señor nos hace. Y realmente así lo dice Pablo aquí. Leo para ustedes la palabra del Señor. Primera Tesalonicenses 5, 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y aquí el apóstol Pablo está, en este capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, está dando un glosario, ¿cómo es que se le llaman? Rompecabezas, ¿sí? De piezas pequeñitas, de demandas del Señor, de consejos para la familia de Dios. Y entre todos este glosario de cosas que el Señor demanda de los hijos de Dios, pone este versículo que nos demanda también a nosotros. Y por eso el apóstol Pablo inicia con un imperativo allí. Ahí nos dice: dad gracias. No nos dice, si ustedes les hacen bien, entonces agradezcan. No nos dice, si ustedes están de buenas, se levantaron con el pie derecho y no con el izquierdo, den gracias. No dice así. Simplemente nos da la orden porque es algo que necesitamos nosotros desarrollar. No sé si es como cuando nosotros como padres les decimos a nuestros hijos pequeñitos, porque ya los grandes ya ni, si ya no lo hicieron, ya no lo van a hacer. Pero de pequeñito, ¿no es cierto que les decíamos cada vez que alguien le daba un dulce, le daba 5 centavos, le daba algo? Nosotros le decíamos, o les decimos, ¿cómo se dice? Gracias.
Y algunos de ellos, aún así, no quieren decir. Y tenemos que estar insistiendo con ellos para que sean agradecidos. Y eso es lo mismo que Dios nos está diciendo aquí. Nos está dando una orden. ¿Cómo se dice? Gracias tenemos que responder nosotros. ¿Sí? Porque esto es lo que el Señor quiere de usted y de mí. Por eso es una orden que el apóstol Pablo lo pone de esta forma. Dad gracias. Y lo que Él exige de nosotros en cuanto a dar gracias es en cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo, que nos corresponda enfrentar. Necesitamos nosotros ser agradecidos. Y usted dirá, entonces tengo que agradecer cuando estoy de malas. Tengo que agradecer cuando me pasan las cosas malas. Eso no es bueno. Eso es ser uno masoquista. Pero realmente, cuando usted encuentra la razón por la cual agradecer, usted se da cuenta que sí se puede agradecer en los tiempos malos. Por una enfermedad, decirle al Señor, gracias, porque a pesar de que estoy enfermo, tú estás aquí conmigo. Porque a pesar de que estoy padeciendo, tengo dolor, tengo sufrimiento, tú me sostienes en tu mano y yo sé que esta circunstancia que yo estoy viviendo está en el control tuyo. Tú lo estás permitiendo y tiene un propósito. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a dar gracias en todo. ¿Sí? En las buenas y en las malas, como nos dijeron cuando nos casamos. A estar allí. No salir corriendo cuando están las cosas malas. Hay gente que así lo hace. Recuerdo un compañero pastor. Se enfermó. Él era un hombre, o es todavía un hombre muy bueno en cuanto a hacer cosas, muy activo. Realmente yo le decía que era un eléctrico, porque no se podía quedar quieto. Hacía una cosa, hacía otra, y es un evangelista realmente nato. Él trata de hacer eventos evangelísticos por todos lados. Pero un día enfermó, fue al hospital, fue del corazón y estaba bien grave en el hospital. Y en esos mismos días en que él fue al hospital, la esposa lo abandonó. Se fue. Se llevó a sus hijos y él quedó solo. En las buenas y en las malas. ¿Se entiende lo que es gratitud en las buenas y en las malas? No hay que salir corriendo. No hay que decir, ay Señor, te caigo mal, me has olvidado, ya no quieres tú que yo siga adelante contigo. Realmente, en las buenas y en las malas quiere decir mantengamos esta actitud correcta delante de Dios, esa actitud de agradecimiento. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa es una actitud de gratitud, ¿sí? Es reconocer que aún en las malas el Señor está obrando y Él merece la honra y la gloria en medio de eso, ¿sí? Ser agradecidos es lo que el Señor nos pide hoy, dar gracias en todo. Pero Él dice aquí, el apóstol Pablo en este versículo, la razón de esto es porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. El deseo de Dios es este para nosotros. No hay otra forma de observar este mandamiento del Señor. Solamente que el Señor quiere, es el deseo de Él, que usted y yo demos gracias a Él en toda circunstancia, porque esto es lo que a Él le agrada. Y esto quiere decir que no solamente, o como algunos lo quieren ver realmente, es que el Señor se goza de nuestras pruebas y dificultades y está aplaudiendo cuando usted se siente mal, como lo hacían los reyes del Olimpo, los dioses del Olimpo. ¿Estudiaron ustedes las tragedias griegas a los que les tocó estudiar allá en sus países? Porque creo que aquí no estudian eso, estudian otras cosas en literatura. ¿Sí? Ok, entonces también aquí. No me acuerdo. La Ilíada, la Vorágine, todas estas tragedias griegas. Y allí usted observa que los dioses del Olimpo, de los griegos, que eran un montón, donde Zeus era el máximo dios,
Todos ellos estaban ahí observando la vida de los seres humanos, y cada vez que alguien tropezaba, cada vez que alguien le iba mal, cada vez que alguien estaba sufriendo, ellos, ¡qué bien, está bien! ¡Mira cómo sufre, que él está bien! Y esa era la forma en que los griegos concebían el accionar de los dioses. Y por eso es que sacrificaban niños, becerros y todo lo que podían para esos dioses salvajes que tenían. Pero nosotros tenemos un Dios diferente, hermanos. Amén. Nuestro Dios es un Dios amoroso. Nuestro Dios es un Dios que quiere todo lo mejor para nosotros. Pero dentro de ese querer todo lo mejor, también Él conoce que el decirnos sí a todo no nos va a beneficiar. Que el darnos todo lo que nosotros le pedimos no nos va a beneficiar, más bien nos va a malcriar. Entonces Él también tiene que permitir en nuestra vida tiempos difíciles, tiempos de sufrimiento. Pero Él se compromete que aún en esos tiempos difíciles Él estará sosteniéndonos, Él estará ayudándonos. El apóstol Pablo lo concibió de una forma diferente, expresándoselo a los corintios en el capítulo 13. Él dice de que nosotros hemos sido tentados de diferentes formas, pero que al final de cuentas, dice ahí el apóstol Pablo, nosotros siempre tenemos de parte de Dios la salida para que podamos resistir en medio de la prueba difícil. El Señor no solamente permite que pasemos por dificultad, sino que de una vez nos pone la puerta abierta donde nosotros podemos dirigirnos para salir de esta situación difícil. El problema es que el ser humano, cuando está en problemas, se pone así. Solamente viendo su problema, su situación, su circunstancia, pero tiene que levantar su mirada para ver lo que Dios está produciendo, lo que Dios está haciendo, y encontrará la salida. Por eso el apóstol Pablo aquí nos dice: dad gracias en todo, porque la razón fundamental es que esta es la voluntad de Dios, desarrollar en nosotros esta actitud que, según la palabra de Dios expresa, es lo correcto, es lo que a Dios le agrada. Efesios 5:20 nos da un avance, un poquito más, una actualización de este mandato de 1 Tesalonicenses 5:18. Efesios 5:20 dice: dando nosotros siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por todo, dice ahí, que debemos de dar gracias, o que ellos daban gracias. Ya no es en todo, en toda circunstancia, sino es por todas las cosas que tenemos que pasar. ¿Cómo nos fue? No solamente en dónde me encuentro, sino cómo le hice para sacarme adelante, para buscar las ayudas necesarias, para recibir lo que necesitaba. Y esto es también un motivo de ser agradecidos. Cómo el Señor pone a nuestro alrededor la ayuda necesaria, la ayuda que cada uno de nosotros necesitamos para salir adelante. A veces ni siquiera de donde nosotros esperamos viene la ayuda, sino algo circunstancial según nosotros, y algunos hasta dicen: qué suerte la mía que me crucé por aquí, porque no sabía que esto iba a suceder. Pero el Señor tenía todo previsto. Escuchaba una predicación del pastor Stanley, Charles Stanley, que él decía de que Jonás, ¿se recuerdan de ese personaje de la Biblia? Jonás se iba en el barco y pidió luego de que lo tiraran al mar porque no se apaciguaba, y él sabía de que Dios se iba en contra de él por desobediencia, y por culpa de él estaban padeciendo los demás. Y él dice: el Señor no solamente nos permite que llegue la prueba, la tempestad a nuestra vida, sino que Él tiene preparado a nuestro alrededor la ayuda. Amén. Porque ahí tenía, según dice ahí el que escribió Jonás, dice: y el Señor tenía preparado un pez grande para que se lo tragara. Ya el Señor le había mandado señas a ese pez.
te vas a poner ahí cerquita de ese barco. Cuando venga Jonás para abajo, de una vez sales y ¡buah! No lo vayas a masticar. Solamente te lo tragas. El Señor tenía todo bajo control. Por eso debemos dar gracias, no solamente en todas circunstancias, sino es por todo lo que tenemos que pasar, porque el Señor ya tiene todo esto previsto, ¿sí? Y es necesario que nosotros aprendamos a ir tomados de la mano del Señor en medio de cualquier circunstancia, porque con Él podremos salir adelante y podemos mantener esa actitud correcta delante de Dios, de agradecerle por su forma de actuar en nuestra vida. Último pasaje de base para ser nosotros agradecidos. Colosenses capítulo 3 y versículo 15. Colosenses 3:15 nos dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y oiga cómo termina el apóstol Pablo este versículo: y sed agradecidos. Él lo que está expresando en este versículo es este principio de que cuando usted hace su morada, desarrolla su vida sobre la palabra de Dios, construyendo su vida, su entorno, su desarrollo de vivir en este mundo basado en los principios de la voluntad de Dios expresada en su palabra, usted podrá entonces ser agradecido con el Señor. Y eso es algo importante para que usted y yo lo tomemos en cuenta, mis hermanos. Usted no podrá ser agradecido simplemente porque usted ha creído en Cristo de todo corazón para ser salvo. Usted tiene que basar su vida, su estilo de vida en la palabra de Dios. Así que si usted no indaga en la palabra de Dios, no medita en la palabra de Dios, no estudia la palabra de Dios, usted no tiene cómo desarrollar gratitud para el Señor. Necesitamos ir a la palabra del Señor para ser agradecidos. Y por eso el apóstol Pablo aquí dice: la palabra de Dios gobierne en vuestros corazones. Y ese gobierne es control de nuestra vida, nos haga, nos obligue a hacer no nuestra voluntad, ni nuestros deseos, ni nuestros proyectos personales, que hagamos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios expresada está en la palabra de Dios, en la Biblia. Así que eso no es un adorno, hermanos. Eso es un instrumento que el Señor nos ha dejado para aprender a vivir agradecidos. Así que le animo a que usted busque la palabra de Dios constantemente, que medite en ella, que la guarde en su mente y en su corazón. Esto le permitirá desarrollar esta actitud de gratitud ante las situaciones que la vida nos presenta. Habiendo dicho esto, entonces, la gratitud es la voluntad del Señor para nuestra vida. La gratitud es una actitud que Dios quiere que desarrollemos en cualquier circunstancia en la que nos encontramos, pero también con todas las circunstancias que nos rodean, que puede Dios utilizar para sacarnos adelante, y demandándonos que nosotros necesitamos desarrollar esta actitud yendo a la palabra de Dios para indagar en ella qué es lo que Dios quiere. Habiendo dicho esto, entonces vayamos a los ejemplos bíblicos. El primero se encuentra en Lucas 17, versículos 11 al 18. Ahí encontramos una narración de 10 personas que se encuentran con Jesús. Solamente les comento en mi forma de decir este pasaje para no ir a la palabra, pero usted lo puede encontrar allí, Lucas 17, 11 en adelante. Son 10 hombres que están juntos con una enfermedad incurable. Para nosotros quizás ahora equivale al cáncer, un cáncer terminal. Y estos hombres están ahí leprosos, que los sacan de la ciudad, los vendan todo porque la carne va cayéndose de sus huesos, se va carcomiendo. Y esto es lo que tenían estos personajes, 10 hombres que se acercan a Jesús. Pero cuando están ya cerca, pero todavía no cercano a Él, sino distante todavía, se detienen y hablan con Jesús.
Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, sánanos de esta enfermedad. Inmediatamente dice la palabra del Señor, que cuando Jesús escuchó su petición, el Señor les dijo, sean sanos. Y ellos comenzaron a caminar para irse, porque el Señor les dijo, vayan a sus lugares. Y ellos comenzaron a caminar. Y en el camino se van dando cuenta que su cuerpo va cambiando. Se van dando cuenta que realmente lo que el Señor dijo se está produciendo en su cuerpo. Así que comienzan a quitarse las vendas, comienzan a saltar de alegría, a gritar, ¡y ya somos sanos! Y salen corriendo cada quien para sus lugares, tranquilos, gozosos. Pero en el camino, dice ahí el pasaje, uno de ellos, de los 10, al verse sano, dijo, yo tengo que regresar y darle las gracias al Maestro. Así que decide dar la vuelta y regresarse. Cuando llega ante Jesús, le dice, Señor, gracias por la sanidad. Y el Señor Jesús le dijo, que no eran 10 los que habían. ¿Por qué solamente uno regresó? ¿Sí se recuerdan de ese pasaje, verdad? Y el evangelista ahí, Lucas, resalta un aspecto importantísimo de este personaje que regresó. No era judío, era un samaritano, un despreciado por la sociedad judía religiosa. Ellos le llamaban perros por desprecio. Y ese menospreciado fue el único que tuvo gratitud para regresar. Ahora, ¿qué es el ejemplo de gratitud aquí? El ejemplo de gratitud, yo creo, es que nosotros, cuando recibimos algo de parte de alguien y especialmente de nuestro Dios, tengamos siempre esta actitud de regresar ante Él y darle las gracias por lo que Él ha hecho. El salmista dijo, alma mía, alaba al Señor. Reconoce todas las cosas que el Señor ha hecho en tu vida. No olvides ninguna de ellas. Y yo creo que esa es la actitud que necesitamos desarrollar, como la de este leproso. No puedo yo regresar a mi casa sabiendo que la persona que hizo esto no se va a enterar de lo que ha sucedido en mi vida. Yo necesito regresar y darle las gracias. Y eso requiere esfuerzo, hermanos. Eso requiere obligarnos a nosotros a hacer algo en función de aquel que ha hecho algo por nosotros. Y no estoy hablando solamente de nuestro Dios, sino también entre nosotros. Recibimos algo de alguien más, necesitamos ser agradecidos, mi Señor. Esa es la actitud que Dios demanda de sus hijos. Necesitamos reconocer y decírselo, así como el Señor ha obrado en nuestra vida, y decirle, hermano, gracias, porque esas palabras que usted dijo me han ayudado a ponerme en la dirección correcta. Gracias por el consejo que me dio, gracias por ese dinerito que me prestó, gracias por abrirme la puerta para hacer esta cosa, gracias por cualquier circunstancia. Necesitamos desarrollar esa actitud de gratitud, pero no solamente de sentimiento y guardarnos el sentimiento, sino de regresar ante la persona y darle el reconocimiento que merece. Esto es lo que nos enseña este ejemplo. El segundo ejemplo lo encontramos en Éxodo. Éxodo capítulo 15, versículos del 1 al 21. Y nuevamente no voy a dar lectura al pasaje, pero sí les comento. En el capítulo 14 encontramos que los israelitas vienen huyendo de Faraón y su ejército. Y el Señor, se recuerdan, les puso una nube en el día para que les tapara del sol, y en la noche una columna de fuego que aparecía para iluminar el camino, a fin de que ellos pudieran avanzar. Entonces se dan cuenta de que están contra la espada y la pared. Se encuentran atrás de ellos el Mar Rojo, y enfrente de ellos Faraón con su ejército que viene, y todavía se mira a la distancia. Y todo el mundo comienza a decir,
¿Para qué nos sacó el Señor? Para morir en este desierto, para no hacer las cosas por lo que estábamos haciendo. Y comenzaron a renegar. Y Moisés solamente se voltea, agarra su vara que el Señor le había dado como la señal de la presencia de Dios y la extiende hacia el mar. Y cuando él la extendió hacia el mar Rojo se abrió en dos. Y le dijo: pasemos todos al otro lado. Comenzaron a correr, cada quien salvando su vida. Corrían y corrían y corrían y corrían y corrían hasta llegar a la otra orilla. Y dice la palabra del Señor de que hasta que el último israelita hubo pasado, es decir, puso su pie en tierra firme, entonces el Señor hizo que el mar volviera a caer. Hasta que el último israelita, no hubo ni uno de ellos que se perdiera en el mar. Ahora, esto produjo actitud de gratitud en algunos, especialmente en los líderes. Y el pueblo se les unió al ver a los líderes haciendo este acto de gratitud. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos no se pusieron a decir: Señor, gracias, gracias, Señor. Se pusieron a cantar. Esa es una actitud de gratitud. El alabar al Señor con cánticos. Dice la palabra del Señor que ahí comenzaron a expresar las maravillas del Señor, reconociendo sus actos portentosos demostrados a su pueblo, y alababa el pueblo al Señor. Esta es lo que el Señor también quiere que usted y yo desarrollemos. La actitud de gratitud no es solamente decirle gracias, o regresar ante el Señor o ante cualquiera, decirle muchas gracias por eso que usted hizo, sino es: alabe al Señor, glorifique al Señor, cántele alabanza al Señor. Quizás usted pueda decir: es que yo no tengo buena voz. Sí, es que eso no importa, hermano. Nosotros somos los que a veces nos queremos tapar los oídos, pero Dios no es así. Dios tiene sus filtros. Para Él nosotros parecemos barítonos, tenores. Es una voz melodiosa para Dios cuando sale de un corazón agradecido. Necesitamos nosotros alabar a Dios como una señal de gratitud. El Señor ha hecho algo grande en nosotros. Alabemos a Dios, cantémosle alabanza. Y no se vaya con querida. Porque algunos eso es lo que hacen, hermano. En lugar de alabar a Dios, alaban al mundo, alaban la infidelidad, alaban la pornografía, alaban infinidad de cosas que este mundo alaba. En lugar de cantarle alabanzas a Dios, cantamos cualquier porquería. Y necesitamos aprender a cantarle a Dios. Y con esto de aprender no estoy diciendo aprenda a cantar, sino aprender a expresar nuestra alabanza a Dios. Alabe a Dios. Ustedes fueran a la casa durante el día, escucharían cantos de don, ¿cómo es que se llama el Señor? ¿Cristóbal? No, el que me decís que soy. Juan Penas. Don Juan Penas. Porque su servidor saca unos cantos que ni Matusalén creo que los sabía. A ver. Pero yo ando ahí cantando. Una demostración. No. Es que Dios tiene su filtro, pero ustedes no. Pero hay que alabar a Dios, hermano. Amén. Debemos de cantar cántico nuevo al Señor. Algo renovado de nosotros. Clamar al Señor diciéndole: gracias, Señor,
por esto que tú haces, pero te lo digo en un cántico de alabanza, de adoración, reconociendo tu obra en mi vida, aunque le haga como Juan Vegas. ¿Sí? Necesitamos hacer esto. Y el tercer ejemplo, hermanos, se encuentra en Génesis capítulo 8. Génesis 8, versículos 20 al 22. También nuevamente les doy el contexto. Allí se encuentra en el capítulo 7 enunciado todo el problema del diluvio, si ustedes se dan cuenta, y pasa hasta el capítulo 8. Allí está ese problema en que el Señor trajo juicio a la humanidad a través del diluvio, mandó agua hasta que rebalsaron los ríos, los mares y todo, y cubrió la faz de la tierra. Dice, es decir, no hubo ningún pedacito que quedara descubierto de la tierra. Hasta los montes más altos, el Everest, que es el más alto, quedó cubierto de agua. Imagínense cuánta agua salió. Noé con su familia fueron los únicos que se salvaron de eso. Anduvieron navegando por varios días, con todos los animales que el Señor les pidió que metieran ahí. Al pasar ese tiempo que el Señor apaciguó su ira sobre la humanidad, le pidió a Noé que saliera con los animales. ¿Sabe qué fue lo primero que hizo Noé? Salió del arca y levantó un altar al Señor y adoró a Dios haciendo sacrificio para nuestro Dios. Gratitud, ¿sí? El Señor nos ha salvado de un evento cataclístico mundial. ¿Cómo estamos viviendo nosotros ahora? Ya no nos conocemos la risa ni si tenemos los dientes blancos o no. ¿Se recuerdan que tanto se ha dicho de esto de blanquees los dientes? ¿Ya para qué si no nos miran los dientes? Lávese los dientes, sí, porque si no se siente. Pero ¿para qué blanquearlos? ¿Para qué sufrir? Perdón, hermanos, que tienen sus frenos. ¿Para qué sufrir con eso que le estén estirando a uno? Si ya ni los miran los dientes, la sonrisa, los miran los ojos. Ahí sí póngase pestañotas. Póngase lentes de contacto de colores. Pero estamos viviendo tiempos difíciles. Y mire, todavía nosotros estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. Y algunos, sin haber pasado todavía por el precáncer, primero Dios que todavía no pasemos por eso. Hasta que llegue la vacuna. Hasta que haya la vacuna, sí. Pero si no, el Señor todavía nos tiene aquí. Hay quienes están padeciendo grandemente en los hospitales. Hay quienes ya murieron por causa de esta enfermedad y nosotros todavía estamos aquí. Eso es lo mismo que Noé le tocó vivir. Gente muriendo a su alrededor. Imagínense los gritos de esa gente cuando el agua iba subiendo y queriendo que les abrieran la puerta, gritándole: Noé, ábranos la puerta. Y Noé no podía abrirla porque el Señor la selló por fuera. Pero eso es traumático. El escuchar a la gente ahogándose, muriendo a su alrededor, que es lo que realmente nos ha tocado vivir en estos tiempos. Es difícil ver noticias, cómo la gente está sufriendo, cómo la gente está muriendo. Pero el Señor todavía nos tiene aquí. Noé, lo primero que hizo, en gratitud al Señor, es levantar un altar al Señor y adorarle, caer de rodillas delante de Él y adorarle,
darle ofrenda de sacrificio, de honor grato a Jehová, porque Él ha sido grande con nosotros. Esto también es lo que Dios demanda de nosotros. Estamos viviendo en carne propia el cuidado, la protección, la provisión de Dios en medio de estas situaciones difíciles. Lo que nos corresponde es ser agradecidos, pero demostrárselo al Señor. Levantando altar entre nosotros de adoración a nuestro Dios. Que nuestra vida misma sea una ofrenda de honor grato al Señor, como dijo Pablo en Romanos capítulo 12, que debemos de hacer sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, ¿sí? Con nuestro cuerpo. Que nosotros alabemos y adoremos al Señor viviendo para la gloria de Dios, porque Él ha sido bueno, Él ha sido grande, Él ha sido misericordioso, Él ha sido protector para nosotros. Gratitud es lo que Dios quiere que usted y yo desarrollemos. Esa es la voluntad del Señor. En cualquier circunstancia, por cualquier cosa, que donde venga la ayuda del Señor, pero también porque estamos poniendo nuestra vida, nuestro desarrollo de nuestra vida en lo que la palabra de Dios demanda de nosotros. Seamos agradecidos para nuestro Dios. No seamos ingratos. No seamos olvidadizos. Alabemos a nuestro Dios. Adoremos a nuestro Dios. Exaltémosle a Él.